¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo este video? Sinceramente ya fueron muchas veces que leo algo como que Novak es de los mejores villanos o que Novak está entre los mejores villanos del anime. Y creo que como tal, o sea, sí, el personaje no necesita defensa. A ver, está muy bien escrito, tiene su complejidad, su coherencia, sus atributos. O sea, no necesita que alguien lo defienda en cuanto a si está bien o no. Es un personaje tremendo. El punto no es ese. El punto es defender la persona, como si fuera un vecino, ¿saben? Como si fuera alguien de la vida real. Y no sé si las razones para decir que son un villano realmente están tan bien. Esto es normal que pase, pero viendo que hay tanta gente que lo tilda de villano, creo que es el momento oportuno para reflexionar acerca de los arquetipos de los personajes y las funciones que cumplen en una historia, que no son lo mismo y son cosas que la gente no suele tener en cuenta, ¿ok? Se da como una opinión demasiado subjetiva acerca de que si es malo o si no, o si está en contra de los protagonistas, no sé qué. Cuando alguien se refiere a Novak como un antagonista antes que usar la palabra villano, a mí me parece bastante mejor, pero siento que todavía se puede ir un poco más allá. Fue choqueante cuando salió el episodio de Chi donde Novak se enfrenta a Anthony. El maldito Anthony le dice que en realidad fue todo un malentendido, que él nunca fue parte de una cruzada para defender a la iglesia, ni para salvar a la gente, ni nada. Y en el capítulo siguiente, cuando Novak está agonizando, hay una parte de su inconsciente que se manifiesta en la forma de Rafael, que sería como el primer hereje al que él persiguió e interrogó. Y él entonces, a través de esa proyección, él reflexiona y dice: uy, mierda, todo este tiempo yo fui el verdadero villano de la historia. Pero podríamos considerar a Novak un villano como tal. Es la segunda vez que estoy grabando esto porque la primera vez que grabé no sé qué pasó con el sonido, pero sale como un delfín. En la Inquisición, para muchos de los que sirvieron en los siglos XV y principios del siglo XVI en Polonia, ser inquisidor solamente era como una función adicional. Se dedicaban al estudio o desempeñaban diversos cargos administrativos en la orden, sirviendo como priores de monasterios, y la función que cumplían era la de interrogar a sospechosos de ir en contra de la iglesia, y si eran hallados culpables y no se retractaban, eran ejecutados en la hoguera. Aunque esto no pasaba muy seguido, pero hay varios casos documentados. Las resoluciones del Sínodo Provincial de 1420 ordenaron a los fieles que denuncien a todos los sospechosos ante los inquisidores. Esto es algo que también se ve en la serie. El mismo Rafael en un momento va caminando pensando si debería denunciar o no a Hubert, y al final no lo hace, pero esto nos muestra lo normalizado que estaba el trabajo que hacía la Inquisición en ese momento y en esa época. ¿Saben? Incluso tenían normalizado el hecho de acusar a otras personas, decir que Novak es malo porque es bueno en su trabajo. Es como pensar que un detective privado es malo porque es demasiado perspicaz e insistente en su búsqueda de la verdad. La serie acepta como un hecho que la Inquisición sea algo normalizado. Incluso si pudiéramos argumentar que en realidad Novak usa métodos que son bastante sangrientos, y esto en la Inquisición no pasaba, porque bueno, si nos remontamos a nuestra Inquisición real, tenían prohibido el derramamiento de sangre. Obviamente tenían otros métodos que usaban bastante eficaces, sí, pero nada que se parezca ni remotamente a arrancarle las uñas a alguien o la pera de la angustia. Si bien hay un museo de la Inquisición donde supuestamente hay una pera de la angustia, pero se cree que está puesta ahí más como baiteo, como para exaltar un poco todo esto de la leyenda negra, y no porque en realidad se haya usado. Los métodos que sí se usaban y que están documentados no tenían derramamiento de sangre. Pero ahora, aún así, teniendo en cuenta esto, si volvemos al contexto histórico ficticio de Chi dentro de la obra, los métodos que usa Novak están normalizados. Es decir, tenemos a Anthony, el fucking Anthony, arrancándole un diente a Yolenta como si fuera lo más habitual de un día de trabajo de un inquisidor, y les enseñan estos métodos a los inquisidores aprendices, y nadie le está poniendo límites a Novak. Siempre hay más gente donde está él trabajando, siempre lo acompañan otros inquisidores y nadie le dice no, eso no se puede hacer. O sea, todo lo que él hace está dentro de lo legal. Él está siguiendo órdenes y está cumpliendo con su trabajo. Entonces, sí nos puede parecer muy cruel la manera fría en la que él lo hace, pero creo que él tiene esta mentalidad como de, bueno, aparte de haber sido mercenario, ¿no? Ya tiene esta mentalidad de que es una mecánica de trabajo, es lo que él tiene que hacer para lograr su objetivo, seguir las órdenes, que le paguen, que el mundo no se vaya a la mierda y que algún día cuando se muera se vaya al cielo por haber servido a la iglesia
e indirectamente a Dios. Esa sería su lógica, ¿no? Además, Novak trata de ser lo más eficaz posible en su trabajo, y esto no es porque él sea un apasionado de lo que hace, el empleado del mes, sino porque tiene otras motivaciones personales más profundas, que son dos: la creencia en Dios y el deseo de proteger a su hija, y las dos cosas están estrechamente relacionadas además. En el manga se nos muestra enseguida, en el tercer o cuarto capítulo ya tenemos a Novak hablando acerca de que tiene una hija, de que él haría lo que sea con tal de protegerla, y de que su motivación más grande es ser capaz de que el mundo esté lo suficientemente limpio y ordenado para que su hija pueda vivir su vida tranquila. Tenemos paneles donde sale hablando con Potosky y podemos pensar que ahí está tratando de manipularlo con esto de que si él se muriera en la hoguera ya no va a poder ir al cielo, que ponerse en contra de la iglesia hace que se aleje de Dios. Podemos pensar que son tácticas que él utilizaría para intimidarlo y para conseguir su objetivo, pero que realmente no nos está asegurando de que Novak tenga esas creencias religiosas. Sin embargo, él mismo, cuando habla con Rafal, se muestra desesperado. Vemos la desesperación en Novak por primera vez, y es en esa escena donde él no puede entender cómo un niño quiere quitarse la vida, porque eso va a hacer que Dios no lo pueda aceptar y que no vaya al cielo, sino que muera como un hereje y su alma esté condenada para siempre. Y él siente verdadero terror en ese momento. Pero si esto no fuera suficiente, lo vemos una y otra vez refiriéndose a los herejes como personas que no tienen razón, que no tienen sentido en lo que hacen, que ellos podrían vivir una vida tranquila y estar al resguardo de Dios, y que cuando mueran tendrían la recompensa celestial, y que todos serían felices y no tendrían por qué estar cuestionando continuamente a la iglesia. Y alguien que realmente disfruta de la crueldad o de hacer esto, así sea por la excusa de su trabajo, no pensaría de esta manera. No diría, ojalá que hubiera menos herejes y pudieran acercarse a Dios y abrazar la fe verdadera, sino que él diría, uy, qué bueno que hay tantos herejes, porque sí tengo más para mí. No sé si se entiende. Todas las interacciones que tiene Novak con algún hereje son siempre como desde una desconfianza, de no entender por qué actúan de esa manera, y de intentar que esas personas recapaciten o que ya no haya más herejes. Sé que Novak se nos presenta como alguien imponente, no solamente por el excelente trabajo de caracterización y especialmente la voz de Seiyuu, que le queda súper bien, sino también por su convicción, que este es un tema recurrente a lo largo de toda la obra y para muchos de los personajes, no solamente los protagonistas. Él está convencido de que hace lo correcto, incluso aunque pudiéramos cuestionar sus métodos. Sería hipócrita que consideremos mejor persona a Oxy, quien también mataba gente por su trabajo, antes que a Novak. Oxy incluso mató a personal de la iglesia sin que fuera por motivos laborales, solamente para defender una teoría, ni siquiera en defensa de su propia vida. No quiero profundizar tanto en lo de Oxy en este momento, pero si fuera una cuestión de mera supervivencia, él podría haberle dado la espalda al heliocentrismo y ya. No era que estaba contra la espada y la pared, no estaba en riesgo su vida, él lo hizo por algo más, por una creencia que tenía. Oxy luchó y mató por una idea, y en esto creo que podríamos llegar a equipararlo con Novak. Oxy hizo algo que, según los parámetros de esa época y esa sociedad, era ilegal frente a un Novak que contaba con el respaldo del sistema. Y aún así, en ningún momento vemos que Novak haga abuso de ese poder que él tiene. Hasta ahora lo que hicimos fue nada más ir relatando tal como sucedieron los hechos en el anime y el manga, pero ya a esta altura del video tenemos la información suficiente para entender qué es Novak a nivel narrativo, cuál es su arquetipo. Y bueno, con esto siempre hay que tener en cuenta que no existe un solo arquetipo por personaje, sino que a veces un personaje puede ir encarnando distintos arquetipos a lo largo de una obra, o incluso puede que un solo arquetipo aparezca en más de un personaje a la vez. No tenemos que pensar los arquetipos como algo estancado, como si fueran una estructura rígida en la cual encasillar personajes, pero sí nos sirven como una guía para entender mejor la función que un personaje cumple en una obra. Cuando detectamos algunos patrones en un personaje, especialmente en sus acciones, sus motivaciones y las consecuencias que tiene, podemos asociarlo con un arquetipo, como una manera de decir, ah, este es el héroe y este es el maestro, y poder llegar mejor al núcleo de la historia. Al principio del video nos hicimos la pregunta de si Novak era o no un villano, y yo dije no estar muy de acuerdo con esta idea, e incluso hicimos un repaso de sus acciones para determinar si lo era o no, y en un momento me siento tentada a defenderlo porque yo soy capaz de empatizar con su motivación, de comprender sus acciones e incluso compararlo con otros personajes de la obra. El mismísimo mangaka saca el tema en la conversación final que tiene Novak
Novak con el Rafael imaginario. Novak se vuelve consciente de que sus acciones eran el capricho de un déspota, un obispo que solo velaba por sus propios intereses, sin atenderse a ningún tipo de lógica. Y es en ese momento que Novak dice: al final yo era el villano de esta historia. Más que una confesión, es una revelación. Él acaba de darse cuenta de que sus acciones perjudicaron a otros innecesariamente en lugar de ser necesarias para mantener el orden. Y su vida de pronto es una tragedia, que nosotros como espectadores pudimos prever desde antes, pero que para los personajes de la obra se revela en el último minuto, antes de morir. De alguna manera, el hecho de que Rafael imaginario le conteste que no era así, que en realidad eran todos camaradas, es también el autor pidiéndonos perspectiva. Es fácil tomar partido por uno u otro bando viendo la historia desde afuera, pero imaginemos que desde el primer momento se nos hubiera presentado a Novak como el protagonista y sus hazañas por detener a los herejes, y es posible que incluso llegáramos a empatizar más con él, porque muchas veces de lo único que depende todo es de cómo está contada una historia. En esta última escena, Novak admite su error, con su último aliento reza por su hija e incluso menciona sus propios pecados. Le invade una claridad absoluta y entiende que todo este tiempo él estuvo siendo el dragón, ¿ok? El arquetipo del dragón. Y esto quiero que lo tomemos desde la psicología de Carl Jung, ¿sí? Cuando él habla de arquetipos y habla del dragón, se refiere a una parte de la psique que no está integrada, una parte que queda en el inconsciente. El dragón puede ser una figura antagonista que representa la sombra o los aspectos no integrados de la psique, la parte inconsciente. Generalmente el dragón se relaciona psicológicamente a la caverna. Es asociado a estar encerrado y bloqueado, con la parte de tu mente más avariciosa y siempre recelosa del mundo exterior, sin dejar de soltar algo que creemos valioso. Se aferra, trata de acaparar, de acumular. Pensemos en estos mitos y en estas historias que siempre nos hablan de un dragón. Por ejemplo, Fafnir en la mitología germánica, él era poseedor del tesoro del río Rin. O tenemos al dragón del Hobbit, para no irnos tan lejos, que también estaba en una cueva custodiando todo su tesoro. Y esto no es algo que se le haya ocurrido de la nada a Tolkien, sino que ya viene de mitos anteriores. Y siempre está la imagen del dragón como el que resguarda sus tesoros, resguarda lo que posee. Y Jung habla de este arquetipo en la actualidad, bueno, en la actualidad de Jung, ¿no? Que fue por allá por los años 60, por los años 50, 60 del siglo pasado, pero es bastante actual, anyway, para referirse a la resistencia al cambio, al que quiere mantener el mismo orden y el status quo presente, que no quiere perder sus riquezas, no quiere que haya cambio, no quiere que venga el héroe que va a cambiar todo y va a salvar a la gente y va a cambiar las cosas. No quiere, simplemente quiere mantenerse en la comodidad de su cueva con su tesoro y sin que nadie se le acerque. Que incluso si pudiéramos tener un héroe que se mantiene por mucho tiempo en el poder, se llega a convertir también él en un dragón, en un tirano, en una especie de dragón que quiere mantener las cosas tal como están, seguir para siempre en el poder, y ahí es el momento donde aparecen nuevos héroes a tratar de derrotarlo. Y bueno, este arquetipo va persistiendo en el tiempo. No necesariamente siempre la imagen de un dragón, si bien en la mitología lo vemos explícitamente como un dragón, pero también puede asociarse a esto, a tiranos, a gobernantes corruptos, a gente que no quiere que cambie alguna situación. Pueden ser una madre o un padre excesivamente controladores con la vida de sus hijos, porque esto siempre está ligado a la psicología, y las funciones que cumplen los arquetipos en una historia son funciones psicológicas. El maestro te va a enseñar algo y el dragón va a ser un obstáculo para el héroe, va a ser alguien que se aferra a lo ya conocido y que no se adentra en lo desconocido, y la sombra va a ser esa parte de la cual no tenemos conciencia de que existe. Podemos intuir que hay algo que no anda bien, pero no sabemos exactamente qué es, y que suele ser el arquetipo que encarnan los antagonistas o los villanos en algunos casos. Novak, como un dragón, se aferra a su ideal de purificar el mundo de los herejes hasta el final, incluso muere a causa de eso. Joseph Campbell, en el libro El héroe de las mil caras, describe un dragón como un ser acaparador, siempre en su cueva, resguardando los tesoros, aferrándose al pasado, a la continuidad del status quo y negando el cambio, que el héroe debe enfrentar para su transformación y crecimiento. Podemos pensar que Novak en su cacería de herejes tuvo éxito, pero perdió contra sí mismo. El héroe que se enfrentó a este dragón no deja de ser su propio razonamiento, proyectado en este Rafael imaginario, porque él en ese momento adquiere conciencia de sus acciones. Él se está enfrentando a ese dragón. En el momento que da su speech final, él está pensando en las cosas que hizo y está dándose cuenta de su propia sombra. Reconocer la sombra y ser capaz de incorporarla a la psique de uno mismo es lo que Carl Jung define como la individuación, cuando una persona realmente está totalmente plena a nivel
psicológico. Entonces, Novak se enfrenta a su propio dragón interior y podemos pensar que logra derrotarlo. En su momento final, él reza por su hija. El dragón es símbolo de las sombras internas del héroe, un obstáculo que debe ser superado para alcanzar la iluminación y el desarrollo personal. Es decir, acá no tenemos a Rafal, Oxy, Vadeni, Draka enfrentándose al dragón de Novak. Es Novak enfrentándose a sí mismo y es un momento muy íntimo y personal y él logra ser capaz de darse cuenta y de cambiar. Muy a último momento, ya cuando se está muriendo, pero logra hacer ese cambio. En alguna parte de su mente ya sabe que toda su vida en realidad lo condujo a ese momento. Entonces, a ver, ¿eso significa que Novak sería el villano o no? Bueno, si aceptamos eso, también tendríamos que aceptar que de cierto modo es un héroe, aunque un héroe trágico. La vida trágica de Novak a esta edad puede ser tomada a su vez como una enseñanza sobre lo que pasa cuando actúas por inercia, fiel a tus principios, pero sin cuestionarte si realmente esos principios son buenos o solamente los seguimos por miedo a la pérdida, al infierno o al sufrimiento. Y hay un ejercicio filosófico que propone Nietzsche de destruir esos valores que se nos impusieron desde que nacimos, para después construir nuestros propios valores, basándonos en lo que tenga más sentido para nosotros, nuestra empatía, nuestra experiencia, la razón y la emoción juntas, para cuestionar aquello que creemos solamente por tradición o aceptación social. Bueno, esto es algo que podemos pensar ahora desde el siglo XXI, ¿no? Pero que sin embargo nuestros queridos protagonistas de Chi ya pudieron afrontar en el siglo XV, incluso aunque les costara sus vidas y hasta su lugar en la historia. Al final, uno de los temas de la obra es la búsqueda de la verdad y las implicaciones morales que puede llegar a tener, sobre todo al cruzar ciertos límites. Novak es un personaje increíble, con sus matices y aún lo que no sabemos, aunque podemos intuir sobre su pasado. Siempre va a tener un lugar en mi corazón, aunque suena raro decir esto sobre un inquisidor que persiguió y eliminó prácticamente todos nuestros protagonistas. Y estoy feliz de que aparezcan personajes como él, que puedan abrir tantos debates acerca de qué creemos y si en realidad podríamos ser o no los villanos de esta historia. Es muy humano pensar que estamos del lado correcto, pero al fin y al cabo no somos más que camaradas en este siglo XXI que compartimos el mismo zeitgeist o espíritu de la época. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir en defensa de Novak. Siento que este personaje lo tildan de tantas cosas y en realidad no era más que un tipo haciendo su trabajo, tratando de sacar adelante a su familia, a quien le tocó ese lugar y ese trabajo por cumplir, y aún así tuvo el valor para enfrentarse a sí mismo, aunque de una forma muy trágica. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Comenten abajo si les parece que acabo de decir una barbaridad, pueden decirlo también. Solamente quería compartirles esta visión del personaje porque siento que siempre se dice, oh, Novak malo, protagonistas buenos. Y todos hicieron sus acciones cuestionables y todos tuvieron sus motivos para hacerla, y entonces no ponerlos al mismo nivel me parece un poco injusto hacia Novak. Pero bueno, los escucho, los leo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos estamos viendo la próxima. Adiós.